Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hemos escuchado en multitud de ocasiones las maravillas que esconden los círculos de las cosechas y sobre todo la absoluta perfección que traen consigo y que puede verse incluso vía satélite. Hoy vamos a ver un caso que, bueno, pues es absolutamente increíble, que se ve vía satélite con el Google Earth que tenemos en nuestros ordenadores, y vamos a acercarnos también a una auténtica preciosidad que no solamente puede verse desde las alturas, sino que a una exactitud en su trazo, una inmensa longitud en cuanto a su extensión, un mensaje científico valiosísimo para la humanidad y sobre todo una referencia a la ciencia de la persona que podríamos decir una de las personas más inteligentes de toda la historia de la humanidad. Vamos a ver una referencia a nuestra ciencia, demostrando pues una vez más que la inteligencia que está detrás de estos círculos de las cosechas, que estas figuras, pues sigue a nuestra civilización en cuanto a nuestro desarrollo científico y planetario. Y claro, estaría siguiéndonos también en la manera que tenemos de hallar los descubrimientos más importantes de nuestra historia. Este es el caso de la figura hallada en Boxley, en el condado de Kent, en Wiltshire, una vez más en Inglaterra, muy cerquita de Stonehenge, donde he estado 2 veces y la verdad que, bueno, pues una auténtica maravilla. Esto ocurrió el día 17 de julio del año 2005 y aquí tenemos pues una figura que apareció, un diseño absolutamente perfecto con simetría de 3 lados y 120 grados, con un mensaje de energía libre para toda la humanidad, como veremos a continuación. Lo que estamos observando ahora mismo es un trímero matemático de 95 metros de diámetro, un diseño impresionante basado en figuras triangulares. Esto, por cierto, es frecuente en lo que sería el fenómeno de los círculos de las cosechas, que además viene acompañado de circunferencias de distinto diámetro y que se viene presentando en las décadas anteriores con distintas intensidades al respecto de su complejidad, con respecto al diseño y a la concepción. Parece que el número 3 pues también está presente en el tema de los crop circles. Aquí tenemos, si nos fijamos, que las plantas están en la parte blanca dobladas y en la parte más oscura están sin doblar y representan ecuaciones de onda aplicadas al electromagnetismo, más aún si nos fijamos que existen círculos más pequeñitos que están representando el flujo de electrones en sistemas ternarios. Parecería poco complejo, o incluso pues habrá gente que le parecería esto pues completamente simple, pero lo más increíble es que la cuenta de 3 en 3 que exponía Nikola Tesla, que representa al universo, pues aparece aquí continuamente en todas y cada una de las circunferencias, las cuales pues tienen a su vez un correspondiente doble para hacer una figura trigonal constantemente y en todo momento. La cantidad de treses que existen aquí pues no pueden ser vistos a simple vista, ni vía satélite, ni con fotografías en avioneta, pero el colmo es observar lo que ocurre cuando recorremos el diseño desde la propia superficie. Este es el aspecto que representaba uno de los círculos interiores. Las plantas, una vez más, no están rotas, sino dobladas en espiral. Y claro, todo esto, claro, siendo por supuesto asombroso el hecho de ver cómo aparecen algunos cúmulos de plantas en el centro de las espirales, sin tocar. Cuando uno anda por el interior de estos círculos de las cosechas, pues es que llama muchísimo la atención que las plantas internas, de donde supuestamente tendrían que clavar
los supuestos hacedores de estos círculos pues unas estacas para hacer los diseños, pues es que resulta que pues estas partes están completamente perfectas y por tanto, claro, pues es imposible literalmente que alguien pueda hacer un diseño de tal perfección sin afectar a las plantas centrales. Por otro lado, pues se observa cómo hay partes perfectamente peinadas que fueron fotografiadas antes de que entrase nadie al diseño y que muestran lo que sería una única prensa de los tallos, pero en diferente dirección. Algo dificilísimo, algo pues, que es dificilísimo de concebir incluso cuando estás en el campo. Otro punto interesante, y que ya hemos visto más veces, es la aparición de la figura en una zona aperaltada, es decir, con inclinación. Realizar evidentemente este diseño sin romper las plantas del terreno, pues claro, conlleva hacer un ajuste metro a metro para calcular el ángulo de inclinación determinado, siendo esto pues una prueba más de que nadie podría hacer algo así sin error. Pero claro, ¿por qué tantísimo valor al número 3? ¿Por qué es tan importante en este diseño, en esta figura? Pues os cuento, porque lo más asombroso de este círculo de las cosechas es su significado. Aquí vemos una geometría que relaciona los núcleos que se observan aquí con ángulos relacionados con modelos electromagnéticos. Y resulta que estos modelos electromagnéticos pertenecen a los estudios sobre electromagnetismo del mismísimo Nikola Tesla. Como estamos viendo, pues son varios los núcleos, siempre relacionados con potencias de 3, que nos propone el diseño. Y aquí estamos viendo el principio de mantener una corriente eléctrica que sería estable, sería el adecuado. Y lo cierto es que la idea al respecto de este círculo de las cosechas podría ser increíble. Una inteligencia ajena a la Tierra, proporcionándonos los planos de un motor magnético para nuestro desarrollo, para el futuro de la humanidad, aunque a día de hoy pues no podamos entenderlo, pero sí que podamos hacerlo en el futuro, ¿no? Cuando dispongamos de la tecnología para poder construirlo. Bueno, el ser humano, visto esto, pues tendrá que seguir estudiando todo esto de los círculos de las cosechas, también la posibilidad de diseñar y construir este tipo de motores con esta tecnología. Y bueno, pues por su parte, pues es posible que tengamos que ir admitiendo que exista una inteligencia que está tratando de instruirnos al respecto de la energía libre, pero no con la tecnología que tenemos ahora mismo, sino con la que ya ideó uno de los mejores científicos de toda la historia de la humanidad, que es Nikola Tesla, que ya propuso y luchó porque la humanidad saliese adelante sin contaminar al medio ambiente. Nada más, es un programa que tampoco es muy largo, pero que bueno, pues quería hacer porque considero que esta figura pues es absolutamente impresionante. Nada más, muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.